Tras el duro intercambio del viernes en el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intenta templar los ánimos al aterrizar en Reino Unido, donde se reunirá con los líderes europeos el domingo. Con esto comenzamos. Te saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El presidente Volodymyr Zelensky llega a Londres para participar en la cumbre europea y pide que nadie se olvide de Ucrania en este momento difícil. Zelensky se reúne con el primer ministro británico, Keir Starmer, quien garantizó su apoyo inquebrantable a Ucrania. La primera fase de la tregua entre Israel y Hamas en su guerra en Gaza termina este sábado sin que las negociaciones sobre las siguientes etapas hayan alcanzado resultados. Delegados de Israel, Qatar y Estados Unidos mantienen conversaciones en El Cairo. Y Yamandu Orsi asume como presidente en Uruguay. El delfín de José Mujica llega sin mayorías parlamentarias y con diferencias internas en el Frente Amplio, la coalición de izquierda que regresa al poder después de 5 años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró este sábado que el apoyo de Donald Trump es crucial para Ucrania, pocas horas después del tenso altercado con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca. A través de sus redes sociales, Zelensky anunció este sábado que Ucrania está dispuesta a firmar el acuerdo sobre minerales con Estados Unidos, lo que considera un primer paso hacia las garantías de seguridad. No obstante, subrayó que este acuerdo por sí solo no es suficiente y enfatizó que los ucranianos necesitan saber que Washington está de su lado. Zelensky llegó este sábado a Londres, donde participará en una cumbre europea convocada por el primer ministro británico, Keir Starmer, para abordar el futuro de Ucrania. Reino Unido ha convertido su apoyo incondicional a Ucrania en una política de Estado que cuenta con el respaldo de los dos principales partidos británicos, el conservador y el laborista. Permítame decirle que es muy bienvenido aquí en Downing Street y como ha escuchado en los vítores en la calle, cuenta con el respaldo total del Reino Unido. Estamos con usted, con Ucrania, todo el tiempo que sea necesario. Cuenta con nuestra determinación inquebrantable de apoyarlo para lograr lo que ambos queremos lograr, una paz duradera. Una paz duradera para Ucrania, basada en la soberanía y la seguridad de Ucrania, tan importante para Ucrania, tan importante para Europa y tan importante para el Reino Unido. El enfrentamiento entre Zelensky y Donald Trump sigue generando no solo titulares a nivel mundial, sino también reacciones políticas. Este sábado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reveló que contactó a Zelensky para instarlo a reparar su relación con Trump y subrayó la importancia de reconocer el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Tras el inesperado altercado en el despacho oval, la Unión Europea y la mayoría de potencias occidentales reafirmaron su respaldo a Kiev. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, declaró que el mundo libre necesita un nuevo líder. Mientras tanto, en Moscú, Kirill Dmitris, asesor de Vladimir Putin, calificó el incidente como un momento histórico. Y este sábado expira la primera fase de 6 semanas del alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, en las que se han liberado a decenas de rehenes israelíes en manos de las milicias islamistas a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos. Lo que pase a partir de mañana domingo es una incógnita por el momento. Israel pide ahora prolongar esta fase otros 42 días, algo a lo que se opone Hamas, porque considera que con ello Israel evita comprometerse a cumplir con el fin de la guerra, contemplado en las siguientes fases. Según los términos del acuerdo, los combates seguirán suspendidos mientras ambas partes negocien una segunda fase. Las conversaciones comenzaron el jueves en El Cairo, pero hasta ahora no han sido concluyentes. Ha concluido la primera fase del acuerdo de alto el fuego y este es el primer sábado sin intercambio de rehenes por presos palestinos. Las delegaciones de Hamas e Israel han estado en El Cairo, pero de momento no hay acuerdo a la vista. Hamas indica que ellos están dispuestos a seguir adelante con la fase 2, que recoge la liberación de todos los rehenes, pero también el alto el fuego definitivo y la retirada de las fuerzas de ocupación de la franja. Los israelíes no lo tienen claro. Benjamin Netanyahu ha convocado a su gabinete de seguridad para analizar la situación presente.
Una de las propuestas que valoran los israelíes es plantear la extensión de la fase 1 por un plazo de otros 42 días para intentar concluir las liberaciones de los 63 rehenes que quedan en manos de las facciones palestinas entre vivos y muertos, pero Hamás ha dicho claramente que esto no lo va a aceptar. Con este bloqueo de la situación, la guerra a gran escala podría volver en cualquier momento, lo que supondría el final de los intercambios de rehenes por presos y también el final de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. El primer ministro Netanyahu tiene la doble presión de quienes piden la liberación de todos los cautivos dentro de Israel y de sus aliados de gobierno que cuentan los minutos para volver a la guerra, expulsar a los palestinos de Gaza y levantar allí la nueva Riviera de Oriente Medio, siguiendo así el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presión estadounidense fue clave para que Netanyahu aceptara el acuerdo de alto el fuego el 19 de enero y lo volverá a ser esta vez para que el acuerdo avance o no a una segunda fase. Y el New York Times reveló este viernes presuntos pagos a través de intermediarios para reunirse con el presidente argentino Javier Milei en un foro tecnológico en Buenos Aires al que acudieron varios implicados en el escándalo de la criptomoneda Libra. Milei promocionó Libra en febrero como parte de un proyecto para ayudar a pequeños emprendedores, pero resultó ser una estafa. Ese día la cotización del meme coin pasó en minutos de 0 a $4,7. El valor global de la criptomoneda escaló hasta los $4.500 millones. Pero de un momento a otro, las carteras que concentraban la mayoría de los activos digitales retiraron $90 millones y Libra se derrumbó. 86% de los inversionistas en la meme coin perdieron $251 millones en conjunto, según la firma de investigación Nansen. Ampliamos con Maximiliano Firman, programador y profesor desde Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchos señalan a Libra como una estafa piramidal. ¿Cómo fue la operatoria con la criptomoneda y qué papel jugó la visibilidad que le dio el presidente Milei? Bueno, básicamente el papel fue crítico porque nos enteramos de la existencia de esta criptomoneda por un tuit y un mensaje en Instagram por parte del presidente argentino, y a partir de ahí la gente confió en que eso era lo que el tuit decía, que hablaba de algo para invertir en Argentina, no hablaba de una meme coin. Hablaba de inversión en tecnología y en empresas pequeñas en Argentina, y a partir de ahí, en un plazo muy corto, nos dimos cuenta que en realidad había un fraude financiero atrás y que finalmente se fue a casi cero, bien, la moneda, y el dinero ha desaparecido. Profesor Firman, ¿cómo se explica que el presidente promocione una iniciativa cripto privada para fondear a las pequeñas empresas argentinas y luego se desvincule del proyecto? Bueno, yo no tengo una explicación directa a eso, ¿no? Pero la explicación que le ha dado es que entendió otra cosa y después dijo que no se había interiorizado correctamente sobre eso, pero sí es verdad que parece todo muy extraño y es algo que no debería haber ocurrido porque evidentemente era algo privado, era algo que después terminó siendo un fraude. Todavía no sabemos exactamente bien de quién es el fraude. Hay un montón de personas involucradas de las cuales la investigación está hablando y gracias al presidente nos enteramos de esto. O sea, no existía antes, no es que él promocionó algo que alguien más había difundido. La difusión comenzó con su tuit. Claro, bueno, y hablamos de más de $250 millones en pérdidas, ¿no? ¿Se puede recuperar ese dinero? ¿Qué se sabe de los fundadores que tenían el 70% de los tokens? Bueno, en principio sí, son más o menos, depende cómo se haga la cuenta, entre 100 y $300 millones. El New York Times habló de 250 millones. Hasta ahora lo que sabemos es que Mark Hayden Davis, que es quien todos apuntan, y él mismo se apunta como el responsable del lanzamiento de la moneda Libra, él dice tener en su posesión $100 millones. Algunas cuentas dicen que en realidad parece tener más en posesión, bien, y que serían de Argentina y que no sabe si devolverlas, no sabe cómo devolverlas. Lo que sabemos es eso por ahora. Habrá que ver si son 100, si son 300 y si esta persona realmente tiene 100. Mark Hayden Davis es el CEO de Kelsier Ventures, que aparentemente es una de las dos empresas involucradas en el lanzamiento. La otra es Keep Protocol, cuyo CEO es Julián P., que ambos estaban en Argentina y se reunieron con el presidente Milei. Desde el año pasado hasta este año estuvieron varias veces y estuvieron en un evento junto con el presidente en octubre del 2024. Muchísimas gracias por este contacto, Maximiliano Firman, programador y profesor en Buenos Aires. De nada.
Y de Buenos Aires nos vamos a Montevideo, Uruguay. Allí el izquierdista Yamandú Orsi asumió este sábado como presidente. El Delfín del popular exmandatario Pepe Mujica sucede así a Luis Lacalle Pou de centro derecha. Orsi permanecerá en el cargo hasta el 2030 para liderar uno de los países más prósperos de la región, que este año celebra 40 años de democracia ininterrumpida. Orsi, que prometió beneficiar a los más desfavorecidos, lidiará con un parlamento dividido donde solo controlará el Senado y tendrá voces críticas en la Cámara Baja. En su discurso inaugural habló de la necesidad de reactivar el crecimiento económico, fortalecer el empleo y mejorar la distribución del ingreso. Además, dijo que combatirá la criminalidad vinculada en gran parte al narcotráfico, una cuenta pendiente de su predecesor, Lacalle Pou. Conectamos con nuestro enviado especial a Uruguay, Alejandro Rebocio. Alejandro, Orsi ha insistido en que su gobierno se basará en el principio de humanidad y la búsqueda de la pública felicidad. ¿Cómo se traduce esto en términos concretos? ¿Qué políticas o medidas esperan en esta línea? En el discurso que dio ante la Asamblea Legislativa prometió que va a priorizar la lucha contra la pobreza infantil, que no puede ser que el 20% de los niños y adolescentes de Uruguay sean pobres. También dijo que va a combatir la inseguridad, que no va a tener contemplación con el delito ni con el narcotráfico, aunque también va a tener en cuenta las causas que generan también la inseguridad y las distintas variables que hay detrás de eso. En la campaña ha prometido más policías, más cámaras. Por otro lado, también lo que ha prometido es la campaña, es bajar la edad jubilatoria de 65 a 60 años, crear más residencias para personas mayores, también residencias para estudiantes, fortalecer el presupuesto de la educación, de la ciencia, de la salud, por ejemplo, y también el transporte público eléctrico. De hecho, viajó de la Asamblea Legislativa hasta aquí en la Plaza de Independencia en un coche eléctrico. Bueno, y de la pública felicidad, entonces no se sabe cómo se va a lograr. ¿Cuáles son, Alejandro, los principales desafíos que enfrenta Orsi en este inicio de gobierno, especialmente en materia económica y social? Tiene el desafío de, por un lado, controlar la Cámara de Diputados, donde carece de mayoría. Va a tener que pactar para conseguir leyes con los blancos, con los colorados de la coalición de centro-derecha que gobernaba antes en Uruguay, o con los nacionalistas o con los antisistemas que también están presentes en la Cámara de Diputados. También deberá controlar las peleas internas dentro del Frente Amplio, de la coalición de centro-izquierda que él lidera. Por ejemplo, ha nombrado como ministro de Economía a un economista ortodoxo, Gabriel Odone, que ha tenido resistencia por parte de los sectores más de izquierda, por ejemplo, cuando propuso que los salarios ya no sean más actualizados por la inflación. Tiene el desafío de mantener la estabilidad económica, pero a su vez de crecer más, y él también dijo que quiere repartir mejor que en el gobierno anterior. Gracias, Alejandro Rebocio, desde Montevideo. Gracias a ustedes. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. El Vaticano anunció que el tradicional Ángelus del domingo se difundirá mañana solo en texto. La Santa Sede dijo que, no obstante, el Papa Francisco pasó una noche tranquila tras su crisis respiratoria del viernes. Tras 2 semanas de hospitalización por una neumonía en ambos pulmones, su pronóstico es aún reservado y su cuadro sigue siendo complejo. Así lo señaló hoy el Vaticano. Venezuela acusó este sábado a Guayana de mentir después de que el pequeño estado fronterizo denunciara la presencia de un buque militar venezolano en el territorio del Esequibo. Las tensiones entre ambos países, que mantienen una disputa por ese territorio, se recrudecieron desde el 2015 cuando ExxonMobil descubrió yacimientos que le otorgan a Guyana las mayores reservas de crudo del mundo. Estados Unidos desplegará a 3.000 militares adicionales en la frontera con México, elevando a 9.000 el total de efectivos activos. Este refuerzo apoyará en tareas de vigilancia, detención y el movimiento de suministros y evacuaciones médicas. La medida se enmarca en la política de mano dura contra la inmigración ilegal de Donald Trump, quien ha prometido deportar a 11 millones de indocumentados. Y en la ciudad española de Valencia, unas 30.000 personas marcharon para pedir la dimisión del presidente de esa comunidad, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA, que el 29 de octubre arrasó parte de la provincia y dejó más de 220 muertos. La marcha llega poco después de que se conocieran nuevos datos que contradicen las primeras versiones de Mazón sobre lo ocurrido el día de la tragedia.
Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz sábado para todos.